Buen día a todos. Hola Lau, ¿cómo están? Día. Hola Gaby. Hoy somos poquitos, pero estamos. Buen día Gloria, hola Erika, hola Alejandro, Eglis, un gusto. Acá Gloria nos dice buenos días, Belén y a todos. Hola Gloria, un gusto. Dice, un gusto volver a verlo, sí, Gloria. Comentábamos con las chicas que estos dos últimos vivos vinieron seguiditos, así que estamos a full a este fin de año. Como bien sabrán, como mencionamos el vivo pasado, ya nos quedan dos últimos vivos, dos últimos encuentros en directo, que son los de diciembre. Hoy, el día 2 de diciembre, y el próximo va a ser, Lau, cualquier cosa corregime, pero va a ser el lunes 16 de acá a 15 días, ¿sí? Así que para que vayan anotando. Veo, no hago las presentaciones generales porque veo que son usuarios frecuentes, pero para aquellos que nos vean posteriormente de forma sincrónica, porque no se hayan podido conectar, mi nombre es Belén, soy agente de redes y soy quien los acompaña en este tipo de espacios. Tengo el placer de estar con dos profesionales maravillosas a mi lado acompañándome, que son las abogadas Gabriela Piatti, en representación del área de asociaciones civiles y fundaciones, es la jefa del área de asociaciones civiles y fundaciones, así que qué mejor compañía para poder responder a todas sus consultas. Y tenemos a la abogada María Laura Cao en representación de la jefatura también, pero del área de comisiones normalizadoras. Así que están en más que muy buenas manos para poder evacuar todas las dudas que tengan. Veo que ya ingresaron bastantes chicas, pero para no eh, comenzar aún, queremos hacer una aclaración antes. Déjenme que les comparto pantalla. Eh, Denme un segundo. Díganme si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, ahora sí. Perfecto. Disculpen el retraso. Es muy importante que tengan en cuenta esto. A nivel general, no solamente para asociaciones civiles y fundaciones y comisiones normalizadoras, a nivel general para sociedades por acciones, registro público, para los usuarios que tramitan con IPJ. Tal y como me explica Lau y Gaby, en todo lo que llevamos haciendo los vivos de estos 3 hermosos años, eh, las tasas retributivas son determinadas anualmente, ¿sí? Por una ley provincial. Entonces, tienen como vigencia el ciclo impositivo vigente, el año lectivo, ¿sí? Entonces, es muy importante porque las tasas retributivas están vinculadas a los trámites que ingresan en ese año. Entonces, ya estamos en diciembre, hoy es 2, pero para que tengan en cuenta, a nivel general, quienes tramitan con la inspección, que el vencimiento de las tasas es el 31 de diciembre de 2024, ¿sí? Así que si tienen tasas generadas vinculadas a un trámite en específico, recuerden ingresarlo previo a la finalización del año. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, chicas, práctico para los usuarios de asociaciones civiles y fundaciones. Tienen una tasa generada y asociada al trámite de reserva de denominación, porque quieren constituir una asociación civil o una fundación. Ese trámite van a tener que finalizarlo antes del 31 del 12 del 2024, porque si quieren intentar finalizarlo el 1 de enero de 2025, no les va a dejar el portal de trámites. Inclusive, si tuvieran un pedido de solicitud de copias certificadas y quisieran en formato, por ejemplo, digital, y acompañan el comprobante de la tasa el 1 de enero con una tasa anterior, también no es válida, ¿sí? Así que es muy importante que tengan en cuenta eh, esta campaña de difusión que venimos haciendo desde la inspección, tanto en el chat como en el muro, para todos los trámites.
Puntualmente son esos dos para asociaciones civiles y fundaciones, pero a nivel general para todas las áreas, ¿sí? Y dicho eso, chicas, sí voy a dejar de compartir. Cualquier duda, consulta que tengan, los usuarios nos pueden preguntar, no hay ningún problema. Y ya comenzaríamos con las dos que tenemos en cola, que si no recuerdo mal, son de Gloria y Alejandra. Así que todo suyo, chicas. Bueno, Bárbaro. Bueno, buen gracias, día. Beli. Buen día para todos. Si les parece, empezamos con la primera pregunta. Es de Gloria. Bueno, ella dice buenos días, gracias por este espacio de consultas. El tema es cambio de jurisdicción de una asociación civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Córdoba. La primera pregunta es, ¿la documentación a presentar, estatuto, acta constitutiva, autoridades vigentes, etcétera, debe estar en archivos por separado o puede enviarse en un único archivo, a fin de abaratar los costos de la certificación de firma con firma del escribano? ¿Leo toda, Gaby, o querés ir Sí, contestando? léelas todas. Bien, bárbaro. La Sí. segunda dice, la certificación de escribano debe ser por firma digital o puede ser en papel, y luego la documentación escaneada y enviada a IPJ Córdoba. La tercera, ¿sirve la certificación de la documentación hecha por una municipalidad o juez de paz de la jurisdicción de origen o debe tener una legalización a fin de que sirva para presentar en Córdoba, como en el caso de un escribano? Y la última dice, ¿hay algún modelo de solicitud que debe hacer el presidente y el secretario para cambio de jurisdicción a Córdoba? ¿Deben estar las firmas de ambos certificadas por escribano? Gracias. Bueno, Gloria, antes que nada, comentarte que los requisitos de lo que nosotros solicitamos respecto del cambio de jurisdicción a Córdoba lo vas a encontrar en la resolución 50 en el artículo 61. Ahí tenés descrita cuál es la documentación que tenés que acompañar eh, y con qué requisitos deben cumplirse. Vos en una de las preguntas decías si, bueno, acta constitutiva, estatuto social y reformas con datos de inscripción, preguntabas si tenían que venir con la firma certificada o que en realidad asumiste que tenían que venir con la firma certificada por escribano. En realidad, si vos nos acompañas esa información con su respectiva inscripción, nosotros no estamos pidiendo que sea certificada esa documentación. Creo que esto tiene que ver con la pregunta 1, que decís acta, estatuto, acta constitutivo, autoridades vigentes, o sea, todo lo inscrito por el paquete de todo lo inscrito por esta entidad, no solicitamos que vengan o sea, que vengan certificadas, pero sí que vengan con su resolución, donde nosotros podamos corroborar efectivamente que esa documentación pertenece a esa resolución y que está inscrita. Es en el inciso, el artículo 61, inciso 2. Dice acta constitutiva, estatuto social y reformas con datos de inscripción. Resolución que otorga personería y todos los antecedentes registrales con su respectiva resolución de inscripción. No pedimos que eso venga con firma certificada. La certificación de escribano debe ser por firma digital o puede ser en papel, pueden ser las dos cosas. Siempre recuerden que la documentación que viene de extraña jurisdicción tiene que venir legalizada. O sea, esto quiere decir que si la va a firmar un escribano, va a tener que ser el colegio de escribanos quien legalice esa firma del escribano. Y había otra pregunta que se relacionaba con esto, el tema de juez de paz o municipalidad. Nosotros, a través también de nuestra resolución, reglamentamos que se pueden hacer las firmas, se pueden certificar por policía, por entidad bancaria, por juez de paz o por escribano. Si se certifican las firmas por alguno de estos otros medios, también tienen que venir legalizadas y tendrán que venir legalizadas como por la máxima autoridad, como por ejemplo en el caso de los escribanos, por el Colegio de Escribanos, y bueno, habrá que ver el juez de paz quién legaliza las firmas, en la policía quién le legalice las firmas, o en una entidad bancaria quién legaliza las firmas de, de estos distintos empleados que nos van a certificar las firmas. Por eso a lo mejor por ahí sería conveniente que lo hagan a través de escribano, que con seguridad sabemos que van a certificar, la van a legalizar el Colegio de Escribanos.
y puede ser digital, siempre y cuando no esté roto, el archivo no se rompa, o puede ser en formato papel, como bien preguntabas, se escanea y después se sube digitalmente a nuestro portal para que nosotros lo podamos ver. Se presenta desde allí. Bárbaro. Y con respecto, hay una última pregunta, si hay algún modelo de solicitud. En realidad, o sea, si a referirte al modelo de solicitud, estás refiriendo a una nota de presentación, no hay, de hecho, no, dentro de la documentación que se solicita no hay ninguna nota a través de la cual tengo que solicitar el cambio de jurisdicción, y si es con respecto a un acta, tampoco, porque todo depende del caso particular de cada uno. Tiene que estar tratada por asamblea y los socios aprobar ese cambio de jurisdicción. Perfecto, Gaby. Ahí, si querés, Lau, antes que continuemos, les comentamos a los ciudadanos que voy compartiendo toda la información de utilidad que va mencionando Gaby a lo largo de sus respuestas en el chat de Zoom. Y veo que tenemos 3 usuarios mirándonos desde Facebook, así que a esos 3 usuarios, si quieren sumarse y participar activamente del encuentro, consultarnos e ingresar preguntas, tienen que hacerlo desde el Zoom que está publicado en, valga la redundancia, la publicación del muro. Entonces, ingresen a la sala, hagan sus consultas por escrito en el chat de Zoom y nosotros vamos a ir respondiendo por orden de llegada, ¿sí? Ahí, reiterando, toda la información que nosotros compartimos, recordemos, está disponible en nuestra página web, ipj.cba.gov.ar, ¿sí? Lo que hacemos acá es transmitirla en relación a las respuestas que dan tanto Gaby como Lau, ¿sí? Entonces van a encontrar la resolución general 50, ¿sí? El marco normativo en el cual se basan los trámites, ¿sí? La normativa vigente del área de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras. La guía de trámites de cambio de domicilio a Córdoba con los requisitos específicos que mencionaba Gaby para este trámite, ¿sí? Y a su vez el artículo 7 que menciona la certificación de las firmas. Y el instructivo, esto es espectacular, para verificar la autenticidad de la firma digital, ¿sí? Para verificar esto que Gaby mencionaba y Lau en otros vivos anteriores, de que la firma digital no se rompa, ¿sí? Así que bueno. Veo que hay una reconsulta interesante antes de pasar a la próxima de Gloria. Dice, gracias Gabriela, toda la documentación puede ser enviada en un único archivo para abaratar costos de escribano. Gracias. Sí, sí, pero como te decía, como no tenés que certificar esa información que nos estabas consultando específicamente, no te contesté eso, pero lo podrías mandar por archivos separados o todos juntos, pero sí por ítem. Por ejemplo, no podrías mandar en un único archivo los antecedentes y el acta que aprueba el cambio de jurisdicción, porque a la hora que yo tenga que inscribir, solo voy a inscribir el cambio de jurisdicción, lo otro queda como antecedente. Entonces es como, yo te diría, vos después cuando empieces a hacer la carga en el sistema vas a llegar a una pantalla en donde vas a tener justamente por ítem separado lo que tenés que ir presentando. El acta de comisión directiva que convoca asamblea, el acta de asamblea en donde se aprueba, la documentación referente a los antecedentes, el padrón de asociados, la planilla de asistencia. Entonces, vas a ver que la documentación tiene que estar como escaneada por separado para poder subirla al ítem que corresponda. Porque lo que vos, por ejemplo, subas en el ítem asamblea, por ejemplo, asamblea que aprobó el cambio de jurisdicción, si yo tengo la planilla de asistencia o el padrón, es probable que te diga que la documentación no está correctamente acompañada, o sea, que te rechace el trámite por estar todo junto, porque yo no puedo protocolizar o inscribir ese padrón o esa planilla de asistencia, que en realidad no es una documentación que se inscriba. Entonces, por eso te digo, ya vas a llegar cuando empieces la carga del trámite, vas a encontrarte con estos ítems y en cada ítem tenés que subir lo que te estamos pidiendo.
Hay alguna documentación que sí viene certificada, hay documentación que no, por ejemplo, el padrón no, la planilla de asistencia tampoco, entonces, bueno, con razón a eso, como me estás preguntando, no tendrías como la necesidad de subir todo junto, porque de hecho nosotros la única firma que pedimos certificada, eso también por ahí les puede servir a todos, la única firma que se pide certificada es cuando eligen autoridades para las aceptaciones de cargo. Nosotros ahí tenemos determinado sí que se haga la certificación de firmas porque es una forma como, bueno, fehaciente de saber que esta persona entiende que fue electa para un cargo dentro de una comisión directiva. Entonces, bueno, esa es la única firma certificada que pedimos. Y algún otro caso de excepcional, cuando hay reformas de estatuto, y viene el texto ordenado por separado, en ese caso pedimos firmas certificadas, pero bueno, es solamente en ese caso. Si vas a hacer un cambio de jurisdicción de Cava a Córdoba, ten en cuenta dos cosas. Por un lado, el tema de la denominación, revisar que nosotros no tengamos ya registrada una entidad con un nombre similar. Eso lo podés hacer a través del buscador que tenés en la página de IPJ. Podés hacer la consulta de homonimia buscando con tu nombre. Si encontraras que hay una denominación similar, yo te voy a recomendar que hagas una reserva de denominación y pensé en algún nombre y además en la asamblea no solo tratar el cambio de jurisdicción, sino también en la denominación en función de esto que te estamos manifestando. Y la otra cosa a tener en cuenta es esto. Muchas veces nos pasa que cuando vienen cambios de jurisdicción de otra, o sea, de otra jurisdicción a la de Córdoba, revisando el estatuto, advertimos que no surge el estatuto, por ejemplo, la fecha de cierre de ejercicio. No digo que sea en todos los casos, ni que siempre, pero nos pasa seguido. No siempre tienen la fecha de ejercicio dentro del estatuto y nosotros lo solicitamos, consideramos que tiene que estar, porque así lo pide el código. Así que también revisa si te falta eso, vas a tener también que modificarlo. Y siempre que hagan una modificación en nuestra jurisdicción, se tiene que presentar un texto ordenado. ¿Esto qué quiere decir? Hago una asamblea en donde apruebo una modificación de algún artículo del estatuto, tengo que presentar nuevamente todo el estatuto redactado con esa modificación que acabamos de hacer. Nada más. Buenísimo. Ella había agregado, comprendo, Gabriela, entonces la nueva documentación a inscribir, sí por separado y sí con certificado del escribano y legalización correspondiente. Bueno, creo que era un agregado nomás a lo que estabas comentando. Lau, Si les parece, sí, sí. yo antes una sola aclaración del cambio de jurisdicción a Córdoba es el modo de ingreso, Gloria, ¿sí? Es un modo de ingreso diferente, porque al ser una entidad que esté en otra jurisdicción, ¿sí? Ustedes tienen que incorporar la documentación desde nuestra mesa virtual, ¿sí? No desde nuestro portal de trámites de IPJ porque la entidad aún no está inscripta en IPJ, ¿sí? Entonces, la asociación civil, en este caso, Gloria, que vos nos comentabas, van a tener que ingresar toda la documentación a través de sí, pero desde la mesa virtual, desde el e-trámite, ¿sí? En la guía de trámites que compartí en el chat, vas a poder ver un botoncito que dice iniciar online. Cuando vos ingresas, ¿sí? Ya vas a estar adentro del e-trámite para poder realizar la presentación. Y en ese caso, vas a ir incorporando la documentación como dijo Gaby, sí, todo en formato PDF, como mencionaba Gaby antes, ¿sí? Pero para que tengas en cuenta que la modalidad de ingreso es diferencial en este caso, ¿sí? Sí, tenías razón, me había olvidado de eso. Por las dudas, Gloria, lo que te recomiendo es que vayas en la página de IPJ a una parte que dice guía de trámites y vos vas a poder ver ahí el cambio de domicilio. Los cambios de jurisdicción nosotros lo tenemos descrito como cambio de domicilio de otra jurisdicción a Córdoba. Ahí también vas a encontrar, o sea, reflejamos lo que dice la resolución 50 en esta guía de trámites. Ahí también vas a ver qué documentación pedimos y cómo tiene que venir esa documentación.
Y si hubiesen hecho la reserva de denominación, porque hay control de monemia, como dijo Gaby, ¿sí? Y explicó Lau, creo que la semana pasada, adjuntan, ¿sí? La constancia de reserva aprobada como parte de los requisitos del trámite, ¿sí? Para identificar que la reserva que está vigente es la de ustedes, ¿sí? Ujú. En ese sentido. Así que creo que, Gloria, si quedó algún tipo de consulta, no hay problema, repregúntanos. Por el momento, Gloria nos dice gracias. Así que bueno, si te quedó alguna duda, Vale, Gloria, no dudes en volver a repreguntar. La próxima pregunta es para vos, ¿querés que la lea? sí, dale. Gracias. Bueno, dice, bueno, nos felicita primero que nada por lo que hacemos, así que muchas gracias, Alejandro. Y la pregunta es, para hacer una denuncia o pedido de comisión normalizadora, se inicia con la foja cero y la queremos hacer en conjunto con varios socios. ¿Cómo se puede hacer para firmarla en forma holograma, me parece que debe ser, al ser socio de distintas provincias? ¿Podrá ser firmar, escanear y enviar a otro socio y repetir esta acción tantas veces como firmantes sean? ¿O me sugieren otra para evitar que la anulen o desaprueben? ¿Se puede hacer una denuncia y simultáneamente solicitar una comisión normalizadora? ¿Hay algún lugar donde se pueda ver cómo es el paso a paso del trámite y cómo hacer los trámites de presentación? Para el pedido de comisión normalizadora hay que hacer una nota explicativa de las causas que originan el pedido. En nuestro caso, la asociación no cumplió con el llamado a asamblea por 3 periodos consecutivos y en estos 3 años solo hubo un informe administrativo de ingresos y egresos de un par de meses y nunca respondió varias notas enviadas por correo interno y pedido de asamblea extraordinaria. Creo que justifican el pedido de comisión normalizadora. Bueno, bárbaro. Gracias, Gaby, por leerla. Vamos a empezar por parte. El tema de las firmas. El tema de las firmas es complejo en el sentido de que no es válida la opción que propone el ciudadano de que uno firme, lo escanee, lo envíe a otra provincia y el otro lo imprima y lo vuelva a firmar y así, digamos, sucesivamente hasta que obtengan todas las firmas que necesitan. Eso no es válido no solo para el área de comisiones normalizadoras, no es válido en sí porque la existencia del documento tiene que justamente existir en el mundo real, ya sea de manera digital, porque firman todos de manera digital, o de manera física, porque todos firman el documento impreso de manera física. Nosotros no hacemos compulsa de documentación, pero en el caso de requerirlo podemos hacerlo, digamos, y debe existir el documento en la realidad. Eh, es decir, si ustedes, por ejemplo, lo firman y lo envían por correo, o sea, como por carta, y el otro firma ese documento que ya existe de manera hológrafa, sí, pero no enviarlo de manera digital, porque ya ahí como romperían, digamos, la existencia de ese documento físico para convertirlo en digital y después que otro lo imprima y vuelva a hacer su firma. Digamos, no tiene que existir esa modificación en el documento porque le cambia, digamos, su existencia real. Entonces, o lo firman todos de manera hológrafa en el mismo documento físico, o lo firman todos de manera digital, porque no se admite la confluencia de firmas tampoco, digamos. Tampoco podrían firmarlo de manera física, escanearlo y enviarlo para que otro lo haga de manera digital. Bueno, eso respecto de las firmas. Respecto a la siguiente consulta es muy buena. ¿Cómo hace un ciudadano para seleccionar si la vía más idónea es el ingreso de una denuncia o de una comisión normalizadora? Primero voy a explicar que hay que remitirse a la resolución 50T del 2021. El tema de denuncias está a partir del artículo 184 y el tema de comisiones normalizadoras a partir del artículo 196. Y en la guía de trámites sí lo van a ver estructurado de manera horizontal en el mismo renglón. Es, bueno, la página de IPJ, guía de trámites, el cuadradito de asociaciones civiles, si es una asociación civil, el cuadradito de fundaciones, no es este el caso, pero para que el resto de los usuarios lo sepan, también está descrito en ese tipo de entidad. Bueno, y en los dos va a describir cuáles son los requisitos. Son muy similares los requisitos de ingreso. Los dos ingresan a través de una doble vía. Primero se genera la foja cero a través de trámites del aplicativo de CIDI, trámites online IPJ. El formulario foja cero se creó a los fines de que
no hayan omisiones formales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, esté descrito el denunciante, esté descrito la entidad denunciada, si conocen el domicilio actual de esa entidad, los hechos que denuncian, la prueba que quieren acompañar, el agotamiento de la vía interna. Lo que hace comisiones normalizadoras sí es tener un requisito adicional, que es la propuesta de los miembros que justamente se proponen para conformar la comisión normalizadora. Este es el requisito adicional y que por lo tanto también tiene un requisito documental adicional, que es los certificados de antecedentes penales de esas personas propuestas, expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia, y nosotros admitimos una vigencia de hasta 3 meses de antigüedad desde el ingreso del trámite. Esos son los requisitos. Bueno, los artículos ya los describí. Belén a la vez me está ayudando, acompañando la guía de trámites en el chat. Y volvemos a la pregunta, que es ¿cómo sé cuál vía elijo? Si la denuncia o la comisión normalizadora. La denuncia vamos a ver que es un poco más genérica y la comisión normalizadora es un poco más particular en cuanto a qué fundamentos le podrían dar origen. Voy a empezar por lo particular para después, bueno, residualmente el resto queda para denuncia. Comisión normalizadora en el artículo 196 explica 4 causales que pueden derivar a su formación. El primer inciso es el conflicto interno, un conflicto que puede ser entre asociados y miembros de la comisión directiva o entre los mismos administradores, es decir, los mismos miembros de la comisión directiva. El segundo inciso es la detección de irregularidades en cuanto al incumplimiento de la normativa o el estatuto. El tercer inciso es la falta de quórum, es decir, asumidas las vacancias transitorias o permanentes, como establece el estatuto, de todas formas no llegan a tener el quórum suficiente la comisión directiva para convocar asamblea. Y el cuarto inciso, que es el más común y que también es justo el renglón que sigue de la pregunta, es el caso en que no se convoquen asambleas por 2 periodos consecutivos o alternados. Justo su caso, al ingresar en este inciso, va a derivar a la formación, o sea, no es que necesariamente derive a la formación, pero sí tiene un presupuesto básico, de hecho, digamos, para solicitar esa formación. Ahora, igual aprovecho la consulta bueno, desentramar un poco. Si fuera otro inciso, por ejemplo, conflicto interno, ¿qué me conviene? En el caso del inciso primero y segundo, no es clara la causal para derivar a la formación de comisión normalizadora y nosotros no vamos a hacer una investigación sobre los hechos. Es decir, no se va a acompañar prueba, por ejemplo, yo soy asociada a una entidad y no me asocian y me presento a la entidad y la comisión directiva se niega a asociarme y no me justifica por qué. Bueno, eso de por sí no deriva a la causal de comisión normalizadora. Debería ingresar primero la denuncia, desentramarse si el hecho tiene cierta veracidad o no, y ahí se va a admitir o rechazar la denuncia. Perdón, se van a instar los medios para que, bueno, se van a instar los medios para que se deje, digamos, de tomar esa actitud frente a la irregularidad y quizás se resuelve dentro de esa denuncia. La parte de comisiones normalizadoras es cuando ya desde la denuncia no se ve que la entidad no regularizó ese conflicto o no regularizó el incumplimiento a la ley, al estatuto o a la normativa que venía realizando, y ahí el mismo área jurídica, otra área, digamos, que no está en este vivo, nos va a derivar a comisión normalizadora de ese caso. Presentar las dos, presentar denuncia y comisión normalizadora, no es viable porque tanto un área como la otra están en comunicación permanente y para no generar resoluciones contradictorias y por la identidad de los sujetos y el objeto, no se da trámite a las dos al mismo tiempo. Se da trámite a, digamos, como decía, la que es más idónea, y si las dos refieren a la misma causa, por ejemplo, la no convocatoria de asamblea, se insta la que se inició primero. Esto sí ténganlo en cuenta como reglas generales. Bueno, volviendo a su caso puntual, sí, el caso de no convocar asamblea por 2 periodos consecutivos o alternados puede habilitar la formación de comisión normalizadora, pero esto, digamos, puede quedar en la solicitud incluso, porque pasa a ser un procedimiento en que se le va a dar traslado a la entidad, a la sede social, y se va a ver qué actitud toma. Puede ser que la comisión directiva, que está todavía vigente o que no fue todavía reemplazada por alguna elección de autoridades de una asamblea convocada,
bueno, diga, bueno, voy a autorregularizarme conforme a las vías que establece el estatuto y que eso llegue a buen puerto y no se prosiga con la suspensión del órgano de administración y la designación de la comisión normalizadora. Bueno, sepan esto como requisitos generales. No sé si, quería hacer una aclaración más sobre el agotamiento de la vía interna. Tengan ojo de qué vía hayan seleccionado, que sea una vía que nosotros podemos constatar que está bien dirigida y en su caso recepcionada o bien diligenciada. Nosotros no es que establecemos algún medio específico, pero sí ese medio tiene que demostrarnos a nosotros que la entidad o las autoridades tuvieron posibilidad de conocer cuál era el reclamo, porque la idea no es que ustedes reclamen directamente IPJ, sino que primero reclamen a la entidad, que la entidad tenga oportunidad de poder regularizarse y que, bueno, ya sea por silencio o porque se niegan a hacerlo, bueno, se puede proseguir, digamos, a solicitar a la autoridad de control que active estos medios de fiscalización. Bueno, creo que más o menos estaría abarcado todo lo que consultó. No sé si habrá agregado algo más. Si no, No, pero había una pregunta relacionada con una normalizadora. No sé si querés que bueno, te la sí, diga. solo agrego que Sí. pregunta cómo sería el tema de la firma digital. Hay dos formas de firmar digital, con token o sin token, que es como si fuera un pendrive, pero digamos, la firma digital la habilita un organismo autorizado eh, para, digamos, validar o realizar firmas digitales. ¿Cómo obtener la firma digital? Eso sí, les recomiendo que cada uno averigüe, digamos, por su parte. Pero bueno, firma digital sí se obtiene, digamos, a través de un organismo oficial, digamos, o habilitado a otorgar firma digital. Y es algo como muy particular. Uno ingresa una clave y queda estampado en el documento una firma que bloquea, digamos, cualquier tipo de modificación a partir de la firma. Si se realiza una modificación, el mismo documento nos avisa que ese documento fue alterado. Más o menos para que tengan una idea básica. Ahí también Belu pasó unas instrucciones. Y lo que les iba a decir es que las únicas firmas válidas en IPJ son las hológrafas debidamente certificadas, como mencionaba Gaby, con lo referido por el artículo 7 de la resolución 50, o las firmas digitales que mencionaba Lau, ¿sí? Emitidas correctamente, porque son las únicas que permiten acreditar la identidad del firmante. ¿Sí? La firma digital tiene certificados específicos tecnológicos que permiten identificar que quien está suscribiendo la firma digital es quien dice ser. ¿Sí? Sin embargo, no la emite IPJ, sino que la emite la Secretaría General de Gobernación, ¿sí? Les compartí el mail por el cual pueden tanto consultar como sacar turnos para poder gestionar la firma digital de forma gratuita con la autoridad del gobierno de la provincia de Córdoba, porque también las firmas digitales se pueden gestionar por medio de otros empresas autorizadas a emitir ese tipo de certificados, pero el gobierno de la provincia también lo hace de forma gratuita. Para toda la información que ustedes quieran conseguir sobre firma digital, el correo es firmadigital@cba.gov.ar, ¿sí? Y allí les van a dar toda la información de qué se trata, cómo se utiliza, qué tipos de firmas hay, a dónde tengo que sacar turno, ¿sí? Porque es el organismo idóneo para ese tipo de gestión, ¿sí? Eso, Lau, para apoyar tu respuesta con la firma. Bueno, muchas gracias. Gaby, ¿vos querías leer otra de comisión normalizadora o sigo con la pregunta que sí? Sí, había una de Gaby, digo, porque ya que vos lo habías mencionado recién, digo, por ahí podemos, para que no vuelvas a repetir todo lo mismo. Gaby Dale. dice, consulto, porque estamos próximos al vencimiento de 60 días normalizadora. ¿Cómo publicamos la asamblea en el BOE? ¿Hay que pedir autorización? ¿Cuánto demora la respuesta? ¿Hay que pedir autorización para que la asamblea sea virtual? Y añade, dice, también pedimos copia certificada del último estatuto inscripto, pero aún no lo tenemos. Lo cual queríamos aprovechar para hacer los ajustes pertinentes al estatuto. ¿Podemos presentar un nuevo estatuto con las correcciones?
sin la copia certificada del anterior? Bárbaro. Pregunta Bueno, 8. sí, genial. Bueno, primero, autorización para realizar la asamblea no es necesario. Si dentro del plazo de 60 días o dentro del plazo de prórroga deben presentar la convocatoria a asamblea, ya sea que la convocan para realizarla en la sede física o de manera virtual. Sí, van a plantear el tema de hacer la distancia, tienen que ya definir el link de acceso que van a después publicar en el boletín oficial. La publicación en el boletín oficial, si digamos, no, tampoco necesitan autorización, tienen que realizarla en el aplicativo del BOE. Eso creo que a profesionales solamente tienen la habilitación para realizarla, pero cualquier duda sí deberían preguntar quizás en el BOE. ¿Qué más? Sí, ¿cuánto demora la respuesta? No, claro, no tendrían que esperar alguna respuesta de nosotros. Y sobre la copia certificada del último estatuto, en realidad también esa copia se las expide otra área, que es el área de archivo. Si tienen el número de sticker donde hicieron la solicitud, no hay muchas demoras en esos trámites. Pueden preguntar a través del Facebook de IPJ de 8 a 18 en qué estado está su trámite. Quizás ya se ha reenviado la respuesta, les pueden decir a qué usuario o digamos cómo se remitió, si está en curso. Sobre la reforma del estatuto, sí me preocupa un poco más que para comisiones normalizadoras no tienen habilitado reformar el estatuto, salvo que caiga en las causales del artículo 215, que es el caso de que no tengan un estatuto inscripto o que el estatuto último que hay inscripto tenga imprecisiones, omisiones o artículos confusos. ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, tienen el estatuto, pero le falta una página, porque bueno, quizás se digitalizó así y lo tenemos inscrito de esa forma, o digamos falta algo, o por ejemplo, cuando refiere al órgano de la comisión directiva, nombra presidente, secretario y tesorero, pero después entre los cargos describe las funciones de vicepresidente, de protesorero, de secretario, pero a la vez son cargos que no están contemplados. Entonces, esas imprecisiones o contradicciones en los cargos que no terminan de resolver cómo va a estar conformado su órgano de administración o de la comisión revisora de cuentas, por ejemplo, si tienen más de 100 asociados, tienen que tener una comisión revisora de cuentas integrada por 3 miembros titulares. Bueno, y puede ser que ustedes lleguen a 100 asociados y no tengan ese tipo de comisión, entonces eso habilita la reforma del estatuto, pero son en estos casos puntuales. No, por ejemplo, si quisieran cambiar el objeto, si quisieran cambiar alguna función, eso no se habilita como reforma de estatuto para comisión normalizadora porque no es objetivo principal. El objetivo principal es tratar los estados contables adeudados o un estado de situación patrimonial en el caso de no poder confeccionarlos a cada cierre de ejercicio, y la elección de autoridades. Además, bueno, de que tienen que tratar el informe final de comisión normalizadora y la elección de 2 miembros para firmar el acta. Pero ese es el objetivo principal. Por ejemplo, el cambio de sedes en el caso de que no haya una identificación precisa o que en la realidad no estén funcionando en el domicilio que hayan declarado. Y el caso de la reforma es solamente en las causales del artículo 215. Si no, no deberían y no pueden. De hecho, hemos rechazado asambleas porque no está habilitado y a veces cuando se intentan, digamos, reformar el estatuto, lo hacen mal. Entonces, como no es una función de comisión normalizadora, no se admite esa reforma. Entonces tengan en cuenta eso. Y por la copia, sí, básense en su estatuto. En la copia, sí pidan la copia, o sea, hagan la gestión por Facebook para ver en qué estado está esa solicitud. Por Y ahí algo pueden revisar si no está dentro de lo que son documentos registrales, que también, pueden ver sí. en la página. Bien, en trámites online IPJ, en el cuadradito de asociaciones civiles o fundaciones, que no es este caso, pero también está habilitado el servicio, como uno ingresa a una asamblea o puede ingresar de serva, de denominación o puede ingresar a una constitución, hay un inciso que es documentos registrales y ahí con el número de quit pueden revisar si el estatuto está cargado en la página de manera gratuita y disponible también para un acceso público.
Bueno, tengan en cuenta eso si tienen una duda puntual, en su caso puntual, porque su entidad ya está siendo normalizada por lo que dice la usuaria, pregunten por Facebook o bueno, sí, díganos por qué lo reformarían o cuál es el caso, digamos, si tienen alguna duda, porque es mejor preguntar que después celebrar la asamblea quizás de manera incorrecta y que se observe por eso. Ahí, Bueno, creo que sí. Lau, justo Gaby dijo, tenía dudas del cambio de sede porque no sabían si había identificación precisa. Entonces, dicen que van a insistir por Facebook para ver el caso puntual. En todo caso, Gaby, lo que podés hacer es indicar cuando ingresas a Facebook que venís derivada del vivo por un caso que tratamos acá y pasar todos los detalles para que podamos verlo. Así seguimos la misma línea de contacto, ¿sí? Comunícate de esa manera para poder verlo de forma completa, ¿sí? A tu caso. Dice, bien, gracias, genial. Y a su vez, en relación a lo que decía Lau, les compartí los datos de contacto del BOE, ¿sí? Para que se puedan comunicar, atienden de 8 a 14 horas, así que atentis. Y en el caso del estado del trámite, siempre van a poder también consultar en Consulta SWAP, ¿sí? consultaswap.cba.gov.ar, cuando se encuentre archivado el trámite, implica en el caso de las copias certificadas que ya fueron emitidas. Así que tendrían que verificar mis comunicaciones y mis documentos del autorizado para poder descargar esas copias que se emitieron en caso de que sean en formato digital. ¿Sí? Esa aclaración, chicas. Bien. Bueno, si les Perfecto. parece, seguimos con la consulta de Soledad. Dice, buenos días, soy nueva en los vivos, necesito saber si personalmente me pueden asesorar, online o presencial, para saber qué o cómo debo hacer para poner una fundación al día. El contador presentó la documentación y la rechazan. Bueno, Soledad, primero que nada, tenés varias opciones para ver, bueno, cómo podés poner la fundación al día. Primero que nada, si existe un trámite que está ya rechazado y lo que vos necesitas es un asesoramiento de cómo hacer para subsanar esas observaciones, podés hacer las preguntas que necesites a través del Facebook. La gente del Facebook está continuamente conectada con el grupo del área de asociaciones civiles y fundaciones para que puedan responder todas las dudas que tengas respecto a esas observaciones. Llegado el caso en que esa consulta no te sirva o sigan existiendo dudas y demás, el área puede llegar, el área de Facebook puede llegar a derivarte a una videollamada. Entonces ahí hablas con un agente técnico del área en donde te va a explicar cómo subsanar esas observaciones o por qué, en qué sentido le estamos haciendo una observación. Eh, y si no, otra cosa que tenés que es muy útil, nosotros hace un mes atrás, era más o menos, hicimos un vivo de cómo poner al día tu asociación o fundación. Este vivo fue específicamente, ese fue el vivo, no, era Sí, general. creo que Fue, para el fue 5 con de el tema. agosto. Sí, 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 fue en agosto. Parece ayer, pero Sí, pero me estoy confundiendo con bomberos, por eso era. Con el de los bomberos que hubo específico. Bueno, hay una de cómo regularizar tu entidad. Vos a ese video podés acceder a través del canal o le podés pedir a los chicos que te lo compartan para que vos lo veas y puedas sacarte dudas de cómo ponerse al día. Yo también te digo que como primer medida lo que tenés que hacer son dos lecturas que para mí son importantísimas, que te van a servir de base para las dudas que vos puedas llegar a tener con posterioridad. La lectura obligatoria que tenés que hacer es la de tu estatuto, ver específicamente qué dice tu estatuto. Te diría que lo leas de principio a fin, porque ahí están las reglas básicas, reglas a las que ustedes se ataron cuando se creó esta entidad y cuando se asociaron a esta entidad. Y como segunda medida, en función del trámite que tengas que hacer, que leas la resolución 50 con relación al trámite específico que tengas que hacer. Si es una elección de autoridades, si es un tratamiento de estado contable, si es una reforma de estatuto. Bueno, revisa bien, ahí vas a encontrar los requisitos. La resolución 50, si bien parece algo así como que es algo medio inalcanzable, que no lo va a entender nadie, que solo lo va a entender un profesional, no. Esa resolución se hizo pensando justamente en los usuarios que el área tiene.
No siempre son profesionales, no siempre son contadores, no siempre son abogados, siempre hay mucha gente que está justamente detrás de las asociaciones civiles y fundaciones como a pulmón haciendo todo. Entonces la idea cuando hicieron esta resolución fue eso, fue que la agarrara cualquier persona y la pudiera entender qué documentación hay que presentar, qué va con firma certificada, qué va sin firma certificada, desde dónde se presenta, quién lo tiene que presentar, quién tiene que validar, quién es, todo eso te va a surgir en la resolución 50. ¿Por qué te digo que hagas primero esa lectura obligatoria? Porque de ahí van a surgir tus dudas, o por ahí vas a poder salvar un montón de dudas y van a quedarte las que efectivamente a vos te generen como conflicto y lo encuentres la respuesta ahí. Eso sería como lo que tengo para comentar. Buenísimo. Hay algo muy lindo que hicieron las chicas cuando salió la resolución, que fueron dos capacitaciones exclusivamente para los usuarios de asociaciones civiles, explicando la normativa y los trámites, ¿sí? Entonces, allí te compartí y les compartí a todos para que puedan acceder tanto a la capacitación que hicieron las chicas en agosto, comentando todas las consideraciones a tener en cuenta para poder regularizar las asociaciones civiles o fundaciones, porque también hicimos el paralelismo con las fundaciones, como las capacitaciones que se hicieron en su momento cuando salió en 2021 la resolución 50 explicando toda la normativa y los trámites. Así que tienen más que herramientas para poder ponerse en campaña, para regularizar la asociación civil. Y recuerden, ahí dice muchas gracias la Sole, gracias a vos Sole por preguntar y recuerda que, como dijo Lau, estamos de 8 a 18 todos los lunes y viernes, lunes a viernes hábiles para poder evacuar todo tipo de consultas. Así que si tenés alguna repregunta habiendo leído todo este material y visto las capacitaciones, consulta sin ningún problema, estamos para ayudarte. Exacto. Eso por mi parte. Bueno, buenísimo. Seguimos con la pregunta de Eglis. Dice, mi consulta es acerca de un artículo del Estatuto de un cuartel de bomberos. El mismo habla sobre la reelección de autoridades. Se está haciendo una reforma de estatuto. Queremos poner los miembros de la comisión directiva serán nombrados por el término de 2 años, pudiendo ser reelectos hasta 2 mandatos más, consecutivos después de realizada la elección. ¿Estaría correcto esto? Y la otra pregunta es, ¿la memoria de un ejercicio se puede subir a los libros digitales en un archivo separado del balance? Porque muchas veces se sube el balance y entregan tarde la memoria. Eglis, con respecto a lo de la memoria, sí, no hay ningún problema. Igual acordate, o sea, vos tenés que seguir las reglas que estén marcadas para cómo se llevan los libros contables y demás. Nosotros no fiscalizamos los estados contables, eh, ni tampoco tenemos posibilidad de acceso a los libros de las entidades. Así que sí, no hay ningún problema. Podrías subir, mientras estén los libros, yo creo que eso es lo importante, que la información esté en los libros. Así que sí, podrías subir por separado, por archivos por separado, eso no es ningún problema. Con respecto a la primera, no sé si es pregunta en realidad. Están haciendo una reforma de estatuto y dice, los miembros de la comisión directiva serán nombrados por el término de 2 años, pudiendo ser reelectos hasta 2 mandatos más consecutivos, después de realizar la elección. No sé cuál sería la pregunta. O sea, sí, me parece que está bien, podrías hacerlo así, eso es una regla que, si te fijas en el código, nada dicen respecto de la reelección, podrían limitar la reelección o no y permitir que sea reelección indefinida. No hay ninguna prohibición a ninguna de las dos cosas. Si esa es la pregunta, estaría bien. Bárbaro. Bueno, si les parece, seguimos con la pregunta de Gloria, de nuevo sobre cambio de jurisdicción. Dice, ¿tiene IPJ algún modelo de acta de comisión directiva que convoque a asamblea extraordinaria y de la misma asamblea que traten la reforma de estatuto por cambio de jurisdicción? ¿Se puede modificar algunos otros artículos del estatuto además del de cambio de jurisdicción en el mismo trámite? Por otra parte, pregunta, ¿el registro de asistencia a Asamblea General Extraordinaria tiene que estar firmado por todos los asociados presentes o solo por el presidente y el secretario?
¿La certificación de firmas es solo por el presidente y el secretario o por todos los presentes? Bien, Gloria. No tenemos un modelo específico para una asamblea extraordinaria que trata de un cambio de jurisdicción. Entiendo que está subido algún modelo, Belu, me parece, en la guía de trámites, ¿no? Que puede llegar a haber Eh, algún modelo de acta subido en las guías de trámite, pero no específicamente para un cambio de jurisdicción. Son temas No, como por ahí muy particulares. Creo que puede haber algún modelo subido de una elección de autoridades o un tratamiento de estado contable, no sé, podés usarlo como base, pero después los puntos del orden del día van a ser los que ustedes quieran. Y con eso te contesto a la pregunta de si pueden modificar otros artículos. Sí, pueden modificar la cantidad de artículos que quieran. Ustedes están reformando el estatuto y a lo mejor este es el momento, a lo mejor es un estatuto muy viejo y este es el momento para modernizarlo, así que sí, pueden cambiar todos. Siempre les recomiendo que hagan una lectura o sea, cuando vayan modificando artículos, hagan una lectura general del texto ordenado, porque por ahí tocan algún artículo, un solo artículo, y está vinculado con otros, y quedan como inconsistencias o incoherencias. Por ahí muchas veces a lo mejor reducen los cargos en la comisión directiva, pero siguen quedando los artículos en donde describen cargos que ya no están más. O hay algunas inconsistencias con los plazos. En algunos lados aparece un plazo, por ejemplo, porque ahora modificamos el plazo de duración de 3 ejercicios, y en otro lado, en otro artículo siguen hablando de un ejercicio o un año. Bueno, eso básicamente, lean el texto ordenado siempre de manera completa, no solo lo que se reformó, para ver si no quedó alguna incoherencia o inconsistencia. Con respecto al registro de asistencia, sí, los registros de asistencia tienen que estar firmados por todos los miembros asociados que estuvieron presentes. Eh, la excepción a esto sería que lo hayan hecho de manera virtual. En ese caso, si lo hacen de manera virtual, te van a tener que acompañar los mails que enviaron, porque se tienen que confeccionar, o sea, van a tener que confeccionar un mail cada uno de los asociados que estuvo presente, que van a enviar alguna cuenta de mail de la entidad, en donde van a decir cuáles fueron los puntos del orden del día. Eso también lo van a poder revisar en la resolución 50. Así que no se preocupen si no les queda grabado lo que yo les digo. Van a tener que poner qué día, qué órdenes del día se trataron y cómo votaron cada uno de los puntos del orden del día. Cada uno de los asociados lo tiene que hacer. Y nos tendrán que acompañar a nosotros un archivo en donde estén todos los mails de todos los asociados, en donde digan cuáles fueron los puntos del orden del día y cómo votaron respecto de cada uno de los puntos del orden del día. Si no lo hicieron virtual, van a hacer una planilla de asistencia en donde van a constar los datos de cada uno de los asociados. Después revisen en la resolución 50 qué requisitos específicos tiene la planilla de asistencia. Y va finalmente con la firma de presidente y secretario. Van a tener que manifestar el número total de asociados que estuvieron presentes. Ahí viene la resolución, está bien detallado qué es lo que tiene que tener. No va con firmas certificadas la planilla de asistencia. Como les dije, las únicas certificaciones de firma que pedimos, así ahora que yo recuerdo, en un trámite de manera específica, son para las aceptaciones de cargo. Si eligen autoridades, van a encontrarse con que tienen que hacer aceptación de cargo, y esa va con la firma certificada. Gaby, Bárbaro. y aproveché a compartirles por el Zoom, por el chat de Zoom, nuestra página web. ¿Por qué? Porque si ustedes ingresan a la página web, en la pestaña de trámites, van a poder seleccionar la guía de trámites, que era un poco lo que explicaban las chicas hace un ratito. Y allí, de acuerdo al área, por ejemplo, vamos a asociaciones civiles, van a tener cada pestaña correspondiente a un trámite a inscribir en inspección. Allí vas a poder ingresar, en este caso creo que era Gloria, ¿cierto? Gloria, al cambio de domicilio a Córdoba, que era la guía de trámites que te compartimos antes. Pero como en cambio de domicilio a Córdoba no tiene un acta modelo, ¿sí? Vas a poder acceder al acta modelo, sí, genérica, que mencionaba Gaby,
en elección de autoridades. Entonces tenés que ingresar de esa manera para poder seleccionar elección de autoridades. Recordemos que es modelo, ¿sí? El modelo se va a modificar de acuerdo a lo que ustedes den tratamiento, ¿sí? Entonces, en definitiva, siempre lo redactan a ustedes, pero es bueno tener algo de guía. Sí, qué buen dato, Belén. Sí, sí, sí. En realidad te lo dieron las chicas antes, pero acá trabajamos en equipo, así que... Y dice muchas gracias, Gaby. Así que bueno. De nada, Ah, antes Bella. de olvidarme, perdón, Lau, te compartí, Gloria, también la resolución 25 porque Gaby habló de asambleas a distancia. Entonces, en esa resolución vas a encontrar todas las particularidades que mencionaba Gaby a tener en cuenta cuando lo hacen a distancia, ¿sí? Además Exactamente. de la normativa 50 que mencionamos durante todo el encuentro. Y ahora sí, Lau, te doy el paso. Listo, perfecto. Bueno, seguimos con la pregunta de Milena. Dice, hola, consulta sobre quórum. El estatuto dice mitad más uno de los socios si no hubiese el número indicado. Pasada media hora se celebrará la asamblea con el número que hubiere. En el acta de asamblea, ¿cómo lo indico si es mitad más uno, si la mitad más uno no se cumple? Bueno, simplemente vas a manifestar que se está llevando a cabo, que en realidad es algo que vos le vas a comentar a los asociados. O sea, ustedes no se olviden que de lo que se refleja en el papel es lo que efectivamente sucedió en la asamblea. Entonces, el presidente, cuando llegue la hora de llevar adelante la asamblea frente a los asociados, va a mencionar que, bueno, que no se hace en primera convocatoria, porque eso tiene que ver el quórum y el tema de la mitad más uno, o en el caso de que no se llegara a ese número pasada media hora, eso cuando a veces han escuchado hablar de primera convocatoria, segunda convocatoria. Esto te permite que vos convocás a las 9 de la mañana en primera convocatoria. Si en primera convocatoria o viene más de la mitad más uno, porque esto es lo que dice tu estatuto, ¿no? No es para todos los casos en particular, es para este caso en particular que su estatuto dice esto. Cada uno tendrá que leer el de su entidad. Entonces, en este caso dice que en primera convocatoria se encuentran presentes la mitad más uno de los socios, entonces, fantástico, tenemos el quórum para llevar adelante la asamblea en primera convocatoria. Si no hubiere ese quórum, después se pasa a celebrar la asamblea a las 9:30 en segunda convocatoria. Entonces el presidente dirá, nos reunimos en segunda convocatoria porque a partir de las 9:30, porque tuvimos que esperar media hora para ver si llegaba la mitad más uno de los socios, y como no llegó, iniciamos la asamblea en segunda convocatoria. De hecho, muchas veces nosotros observamos eso, que no manifiestan si fue en primera o en segunda convocatoria, porque por ahí de eso depende justamente el quórum y demás. Perfecto. Bueno, Bien. cualquier duda pueden repreguntar. Vamos a seguir con la pregunta del usuario que está conectado de un celular, Motorola Moto G32. Buenos días, quisiera consultar algo. Una fundación que tiene fecha de constitución en agosto de 2021 nunca llamó a asamblea ni presentó estados contables. Debe de 2021 en adelante, las autoridades vencieron el 31 de diciembre de 2023. Ya habilité los Vence. digitales. No, vencimiento de autoridad 31 de diciembre de 2024. Sí, Dice. perdón, dice eso. Ya habilité los libros digitales, tengo listos los balances 2021 y 2022. Puedo hacer una reunión extraordinaria para tratar estados contables 2021, 2022 y renovación de autoridades y que me quede pendiente el 2023. ¿Eso es viable? El expediente, si te adeudas el 2023, es probable que te salga rechazado. Tenemos como criterio pedir todos los estados contables adeudados. De hecho, vos podrías hacer una asamblea tratando el balance. Digo, tampoco te va a servir en el siguiente sentido. Vos podés hacer una asamblea en donde se elijan autoridades, se trate el balance 21 y 22. Si nosotros te lo escribiéramos, de todos modos te va a aparecer la consulta de estado de situación como que no estás al día, como que tu entidad no está al día, porque adeudas el estado contable 2023. Y muchas veces ese certificado o esa consulta de estado de situación es lo que ustedes necesitan para poder obtener a lo mejor algún subsidio de algún otro organismo o entidad. Entonces tampoco te va a servir.
Nosotros pedimos estar al día con todos los estados contables para poder como también inscribirte en la renovación de autoridades. Y voy a hacer una aclaración respecto del carácter de la asamblea. No necesariamente, o sea, para mí no tiene que ser extraordinaria porque los puntos que se tratan no son para ser tratados en una asamblea extraordinaria, por más allá de que haya pasado el tiempo. Salvo que tu estatuto determine que tenga que tener ese carácter cuando la asamblea se lleve a cabo la segunda mitad del año, por ejemplo. No sé, porque hay veces que hay estatutos que determinan que las asambleas ordinarias se llevarán a cabo hasta el 31, 30. Ay, ¿cuántos días tiene marzo? 31. 31, sí. Hasta el 31 de marzo se llevarán a cabo de enero al 31 de marzo se llevan a cabo las asambleas ordinarias y el resto de las asambleas serán extraordinarias, por ejemplo. O sea, pasado el 31 de marzo, el resto de las asambleas serán extraordinarias. Bueno, en ese caso el carácter de la asamblea específicamente tiene que ser extraordinaria, pero si no lo determina tu estatuto, no porque vayas a tratar balances viejos o cuando tengan que ratificar, por ejemplo, otras asambleas, el carácter de extraordinario va a depender de otras cuestiones. Por ejemplo, si estuvieran ratificando otra asamblea extraordinaria, ahí va a tener que ser extraordinaria, pero no por ser ratificativa o rectificativa o por tratar estados contables viejos o por cualquier otra cosa, no necesariamente tiene que ser extraordinaria. Revisen bien su estatuto que dice respecto del carácter de las asambleas. Bárbaro. La Hago pregunta que sigue, sí. Perdón. Este usuario repreguntó, entonces, ¿puedo renovar autoridades debiendo el balance 2023? No, Hice la aclaración de la pregunta porque a lo mejor no quedó clara la respuesta. exacto, no. O sea, vos podés tratar tu asamblea, pero no va a salir aprobada por IPJ. Nosotros necesitamos que esté al día con los estados contables que se adeudan. Eh, Incluso nos ha pasado muchas veces de que hemos sido bondadosos y hemos dejado pasar que no estuvieron al día con los estados contables. Igual, como insisto, así el área sea bondadosa y te deje pasar que adeudes un estado contable y te inscriba a esos estados contables y la elección de autoridades, tu consulta de estado de situación va a seguir figurando como que estás en falta, como que seguís adeudando estados contables. Te va a aparecer en rojo. Pero ¿qué nos pasó? Hace un tiempo teníamos como criterio que dejábamos pasar el que adeudaran los últimos dos estados contables y no los pedíamos. Pero después nos pasaba que nos traían una asamblea, por ejemplo, 2024, en donde se trataba balance 21-22, la inscribíamos y después nos venían con una asamblea 2023 tratando el balance 23. No sé. Y nos quedaba como en el medio y no la puedo inscribir por una cuestión de tracto. Por ahí quedan desfasados los trámites como los tratan y les genero que tengan que estudiar, que tengan que convocar a una nueva asamblea para volver a tratar ese estado contable que los asociados ya creían haber aprobado. Entonces, bueno, en virtud de que nos surgieron un montón de conflictos por ser como bondadosos en ese sentido, no, es que tengo que decirte que no. A ver, salvo que vos me digas, yo efectivamente tengo la asamblea realizada, no sé, en enero del 2023, en donde se trató el estado contable 21 y 22. En ese caso vos sí podés, y donde hay una elección de autoridades, bueno, en ese caso vos sí podés traer esa asamblea. El tema es que hoy hagas una asamblea 2024 y en el medio te queda deudando el estado contable 2023. Ese sería el problema. Perfecto. Bueno, si les parece, sí, seguimos con la consulta de Alejandro de comisiones normalizadoras. Dice, si se pidió a la comisión directiva que haga la asamblea online y la comisión directiva no cumple, ¿es causal de impugnación de la asamblea? Y dice, cuando me respondió las primeras preguntas, el audio se entrecortaba, no sé si solo a mí o a la totalidad del Zoom.
Bueno, no sé, Gaby, si se entrecortó mi respuesta. Si No. no, para el usuario, si se escuchó nítida, este Zoom queda grabado y después se pasa al YouTube de IPJ. Así que en eso quédate tranquilo que podés repasar la respuesta. Sobre la causal de impugnación, en realidad el tema de impugnaciones de asamblea es causal de denuncia, no de comisión normalizadora. Y bueno, ahí sí debería fijarse qué tipo de irregularidad está incurriendo eh, y plantear la impugnación a la asamblea. No necesariamente, si, o sea, una impugnación a asamblea implica que haya existido una asamblea. Si no convocaron, en realidad no es impugnación a asamblea, porque la asamblea no existió. Así que sí le recomendaría que revise bien esto de cuál es el tema en sí que él quiere plantear. Porque una cosa es una impugnación de asamblea que va por denuncia, otra cosa es que no se convoque asamblea por 2 periodos consecutivos o alternados, que eso sí deriva a solicitud de formación de comisión normalizadora. Eso como aclaración. La pregunta que sigue es también para comisiones normalizadoras. Dice Gaby, ¿la convocatoria asamblea la subimos como libro digital o como multinota? En realidad, la convocatoria siempre como acto, digamos, social, tiene que ir subido al libro. Eh, el libro, como no hay un libro de actas de comisión directiva, se sube al libro de actas de comisión directiva. Acompañen, subirlo al libro no implica que esté presentado en IPJ, eso sí sépanlo, el libro es propio de la entidad, nosotros solo accedemos al contenido de los libros cuando ustedes descargan el comprobante de documento registral, perdón, documento digital, y nos lo acompañan después por multinota. Así que necesariamente tendría que hacer las dos cosas. Celebrar la reunión para convocar, subirlo al libro, descargar el comprobante y acompañar ese comprobante por multinota para que nosotros ya sepamos que convocaron asamblea y en qué fecha y le podamos dar seguimiento. Seguimos con la pregunta de Jerónimo. Dice, hola, en una asociación conformado por el mínimo de autoridades, presidente, secretario y tesorero, ¿debe ir en el estatuto solo esos cargos y no un futuro vocal que pudiese ingresar? Y en caso del modelo de ustedes, ¿salen reemplazo de esos 3 cargos? Si no, no van los vocales, ¿se reemplazarían entre ellos 3 o revisor titular? Hola, Jero, ¿cómo andás? Jero es un ex compañero nuestro. ¿Cómo andás, Jero? Mira, no sé si estás preguntando en función de una constitución. Eh, el código te pide, como mínimo, cargos a cubrir, presidente, secretario y tesorero. Vos podés fijar los cargos de suplentes o no. Claramente que si elegís nuestro modelo, tenés que limitarte a lo que dice nuestro modelo, que te va a determinar más cargos. Porque nosotros ya lo tenemos estructurada de esa forma al modelo. Pero vos podrías ir por instrumento redactado, si querés podés utilizar como base nuestro modelo y poner presidente, secretario y tesorero. Hasta incluso podrías no nombrar de vocales ni titulares ni suplentes. Y bueno, en el caso de los reemplazos, en el caso de los reemplazos tendrás que convocar a una, o sea, si no tuvieras vocales suplentes o vocales titulares para reemplazar, tendrán que convocar los que quedan, y ahí tenés cuidado con el tema del quórum, convocar a una asamblea para cubrir ese cargo. Es una constitución observada. Habría que ver específicamente, acá nos estás aclarando que es una constitución observada, deberíamos ver específicamente cuáles fueron las observaciones. Si te parece, Jero, pasarle los datos a Belén para que ella nos lo pase y desde el área te vamos a contestar. Y con respecto al reemplazo de los revisores de cuenta para miembros de la comisión directiva, no, porque son como dos tareas totalmente distintas. Vos pensás que los revisores de cuentas son como que justamente están a los fines de controlar como las actividades que realiza la comisión directiva. Para mí no lo agarraría por ese lado. Ya te digo, para mí no tenés titulares o suplentes que quieran, o sea, no tenés titulares o suplentes determinados, tenés que convocar una nueva asamblea. Pero bueno, como te digo, si es un caso particular en donde hay observaciones específicas,
deberíamos verlas. Compartiles a Belu los datos del trámite y te lo vamos a contestar a través del Facebook. Bueno, y de ser necesario lo que hacemos una video. Sí, Jero, también ahí veo que nos acompaña en la resolución. Acompáñanos tu nombre de usuario con el que normalmente te comunicas con Face para poder después remitirte la respuesta, ¿sí? Esto lo vamos a ver posterior al vivo, ¿sí? Y nos vamos a comunicar ya sea para trasladarte la respuesta o coordinar la videollamada en caso de ser necesario, De ser ¿sí? necesario. Bien, perfecto. Seguimos con la pregunta de Gloria. Dice, la primera, el domicilio particular de las autoridades de la comisión directiva y de los revisores de cuenta está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Al cambiar la asociación de jurisdicción, ¿pueden seguir conservando esos domicilios o habría que elegir nuevas autoridades que vivan en Córdoba? Y la segunda consulta es, una vez presentada la documentación solicitada, a fin de iniciar el trámite de cambio de jurisdicción, ¿cuánto tarda en obtenerse la personería jurídica en Córdoba? ¿Se debe presentar dicha documentación por el CIDI del presidente o puede presentarlo otra persona con su CIDI? Soy la contadora de la asociación, pero no tengo matrícula aún en Córdoba. ¿Puedo presentar el trámite igual y en qué carácter? Gloria, con respecto a la primera pregunta, sí, no hay problema cuáles sean los domicilios reales de los asociados, no tienen que estar, tienen que tener sí domicilio en la República, pero no necesariamente en Córdoba. Lo que sí tiene que estar en Córdoba, en este caso va a ser la sede social. Vos sí vas a tener que fijar una sede acá en Córdoba, pero las autoridades pueden estar en otras provincias. Tenemos por ahí muchas federaciones en donde justamente está conformada por entidades que tienen domicilios en distintas jurisdicciones y no hay ningún problema. Las autoridades son de distintas jurisdicciones y no hay ningún problema. Así que eso no sería un problema. Y con respecto a la segunda consulta, ¿cuánto demora el trámite? Nosotros tratamos de trabajar con un plazo de 10 días hábiles, o sea, de no superar esos 10 días hábiles. En muchos casos es mucho menos incluso el tiempo. Y la documentación la puede presentar cualquier persona. No importa si no tenés matrícula, no hay problema, lo haces en carácter de autorizada, no va a haber ningún problema. Si en algún punto no sé si en este caso en el cambio de jurisdicción, pero cuando hagas otras presentaciones, porque esto lo vas a hacer por el portal, pero cuando haces otras presentaciones hay una parte en donde te piden que validen la documentación. Entonces, por ejemplo, Laura es la presidente de la entidad, es quien tiene la autoridad para validar la documentación que se está presentando a IPJ. Pero yo soy la persona que le está haciendo el trámite, por ejemplo. Entonces subo toda la documentación a través de mi Ciudadano Digital. Me va a pedir en una parte que alguien, o sea, en realidad no, que la máxima autoridad valide esa documentación. Entonces, la va a tener que validar Laura por ser la máxima autoridad. O en su defecto, Laura va a confeccionar una nota firmada en donde me autoriza a mí, que soy quien está haciendo el trámite, a validar esa documentación. También se tendrá que subir esa nota dentro de los requisitos para que quede claro de que podía también validarla Gabriela Piatti, y no solo la máxima autoridad. Pero acá en este caso, que lo vas a hacer por e-trámite, no hay ningún problema, lo haces a través de tu CIDI, pero no va a salir observado porque lo presentes vos y no la máxima autoridad. No hay ningún problema. Buenísimo, seguimos con la pregunta de Sebastián. Estamos ya en las últimas dos preguntas. Dice, buenos días, perdón la hora, recién me puedo sumar. Primero agradecer como siempre estos espacios y su predisposición. Les quería consultar, primero, si las firmas de presidente y secretario y dos asociados elegidos para firmar el acta de Asamblea General Ordinaria deben ser simples o certificadas por escribano. Y la segunda, en la declaración jurada única de aceptaciones de cargo, no veo la constitución de domicilio especial. ¿Será porque no es necesario dicho requisito? Sebastián, me extraña lo de la declaración jurada única, porque entiendo que están la aceptación de cargo y las dos declaraciones juradas. Es extraño. Ahora, mientras Pregunta yo... por la constitución de domicilio especial, si es necesario, como en sociedades. Sí, es necesario, pero igual él dice en la segunda parte, dice en la declaración jurada única, no veo la constitución de domicilio especial.
Lo podemos revisar y cualquier Sí, cosa los comunicamos por exacto. Facebook. En la primera parte dice si las firmas de presidente, secretario y dos asociados elegidos para firmar el acta tiene que estar certificada por escribano. No, esas firmas no tienen que estar certificadas por escribano. Tiene que estar la firma y la aclaración de la firma. Esto siempre lo digo porque por ahí es como un rulo y bueno, pero yo no sé de quién es el rulo. Si es del presidente, si es de otro asociado, si es del secretario, si es del tesorero. Te tiene que coincidir lo que dice el acta con quienes están firmando. Entonces, si en el acta dijeron que eligieron a Laura y a Belén para firmar juntamente con el presidente y secretario, tienen que haber dos firmas con los nombres de Laura y de Belén. Y no van certificadas esas firmas. Perfecto. Bueno, seguimos con la pregunta de Soledad. Dice, cuando mencionaron que si la Asamblea se decide modificar el estatuto y se necesita presentar nuevamente el estatuto redactado nuevo, ¿tiene que ir firmado por los miembros, certificado o legalizado? Bueno, esto lo vas a encontrar en la resolución 50, todo depende de cómo lo hagas. Ahora no. ¿Cuál es el artículo? ¿Vos te acordás? El de la reforma del Sí. 48, ¿no? El artículo 80 es de reforma de estatuto y dice que, en primer lugar, el artículo reformado del estatuto tiene que estar transcrito en el acta. Eso como primera aclaración. Puede estar o transcrito en el acta junto con la totalidad del estatuto, o si está solamente transcrito el artículo, tiene que venir por separado el estatuto completo, eh, y en ese caso, cuando viene por separado, firmado por el presidente y la firma tiene que estar certificada. Pero si viene en el acta, como va a estar subido en el libro y va a haber, digamos, una constancia, no tiene que tener firma certificada del acta, pero sí que repase el artículo 80 para ver estas dos modalidades que son admitidas. Y sobre la legalización, es como dijo Gaby antes, de que solo se legalizan las firmas que vienen de extraña jurisdicción. Eh, si el presidente es de una entidad radicada en la provincia de Córdoba y viene el estatuto separado, esa certificación es solo certificada con las modalidades del artículo 7 que también las dijeron en este vivo. Firma puede ser notarial, policial, bancaria o por juez de paz. Sí, ¿seguimos con la pregunta que sigue, Gaby, o quieres hacer A alguna ver. pregunta? Chicas, No, no. perdón. Ahí Sebas dice, ok, clarísima la respuesta a la primera pregunta. En todo caso, ahí les acompañé la declaración jurada única eh, para ver después lo de la constitución de domicilio. Yo en principio no lo vería, pero si quieren lo podemos dejar para posterior al vivo. O, Mm, Sí, me parece que sí. dice sí. tarjeta, relación jurada. Claro, dice respecto a la segunda, me refería justamente al modelo de la creación jurada única, en el cual veo la aceptación de cargo, la notificación del plazo del mismo, la PEP, pero no veo que se constituya domicilio especial. Yo creo que en el acta, entre los datos que tiene que estar en el acta, Yo capaz con también, sí, me de deja pensando autonomía. eso. Pero lo repasamos si les parece con la normativa después y le avisamos. ¿Parece? Sebas, sí, en este caso, Sebas, pásanos tu nombre de usuario en Facebook y como con Jerónico, perdón, Jerónimo, después, posterior al vivo, vemos bien tu caso y te respondemos. ¿Sí? Todas las consultas que se ingresan por este espacio se responden, ya sean en directo o posterior al vivo. Así que trasladanos tu nombre de usuario de Facebook con el que normalmente te comunicas para que nos podamos contactar posterior, ¿sí? Para esta segunda consulta. Igual de todos Y modos, Sebastián, te aclaro por las dudas que la constitución de domicilio especial, si viniera en el acta, eso no implica que tenga que estar con la firma certificada. O sea que, como digo siempre, la firma certificada tiene que estar acompañada de la aceptación de cargo. O sea, es por la aceptación de cargo. En este caso, como la declaración jurada única comprende la aceptación de cargo de dos declaraciones juradas, que una es de incompatibilidades y otra de persona expuesta políticamente, viene con la firma certificada, pero la importancia de la firma certificada es para las aceptaciones de cargo. bueno, bárbaro. Seguimos con la pregunta de Gloria. Dice,
Bueno, son varias preguntas. Dice uno, para hacer el trámite de libros rubricados digitales obligatorios para IPJ Córdoba, ¿es necesario reformar el estatuto? La segunda pregunta, ¿los balances anuales se deben presentar digitalizados en IPJ o no es exigida dicha presentación? La tercera, no me quedó claro dónde se presenta la documentación, por primera vez por cambio de jurisdicción y los trámites posteriores, una vez que la asociación cuente con su personería jurídica en Córdoba. Y la cuarta, el modelo de estatuto al que se refirió Gabriela en la respuesta de Jerónimo, ¿está en la resolución 50 también? Bueno, vamos a empezar por la primera. Para hacer el trámite de libros rubricados digitales, obligatorios de PJ, ¿es necesario reformar el estatuto? Entiendo que no, salvo que tu estatuto diga algo específico de los libros en soporte papel. Pero si no, no deberías hacer ninguna reforma de estatuto. Una vez que se inscribe el cambio de jurisdicción en Córdoba y esté inscripto las autoridades, el presidente va a poder dar de alta los libros digitales. Y podrá otorgarle autorización a cualquier otra persona para que acceda a los mismos. Con respecto a los balances anuales, nosotros fiscalizamos las asambleas que trataron y aprobaron los estados contables, no así el estado contable en sí. No vamos a pedir el balance, si los acompañan no los vamos a fiscalizar, no los vamos a revisar. Después, con respecto a la pregunta, ¿de dónde vas a presentar la documentación? Bueno, en este caso, como que es lo que decía Belu hace un rato, como esta es una nueva entidad que no está registrada todavía en Córdoba, vos vas a presentar este trámite como e-trámite. Lo van a hacer a través del portal Belu, ¿no? No, Por visa el virtual. mes virtual, sí. Exacto. Una vez que inscribas este cambio de jurisdicción, el resto de los trámites sí los vas a hacer por portal. Esa es la diferencia. Que ahora el cambio de jurisdicción, como todavía no estás dada de alta acá en Córdoba, no tenemos registrado el quit de la entidad, vas a venir por trámite, por mesa virtual, que lo pueden hacer a través del ciudadano digital de la máxima autoridad, del autorizado, no hay ningún problema, a través de cualquier ciudadano digital. Y después, una vez que estés inscripta, que tengas dado de alta los libros, las siguientes presentaciones las vas a hacer por portal de trámites. Bueno, y por Bien, último, perfecto. dice lo del modelo de estatuto, donde lo podemos obtener, también a través de la guía de trámites. Si te vas a constituciones, en la guía de trámites vas a ver que hay la documentación que podés acompañar. De los trámites que podés, del modelo que podés bajar. Bien, perfecto. Seguimos con la pregunta de Juan Pablo. Bueno, él refiere, estoy en proceso de abrir una asociación civil, la cual por su naturaleza necesita permisos del Ministerio de Salud para poder operar. ¿Debería obtener estos permisos previo a la constitución formal de la asociación? Mira, es muy probable que el Ministerio de Salud no te dé los permisos porque no estás constituido, porque justamente si hay una diferencia con las asociaciones civiles, con otro tipo de sociedades, es que en este caso la inscripción ante IPJ es constitutiva, o sea, la persona no existe hasta tanto no se inscriba. Por ende, no podría el Ministerio de Salud otorgarle una autorización a nadie, porque no existe. Entonces, necesitas previamente estar inscripto para después ir al Ministerio de Salud para poder solicitar ese permiso. Ahí Bien. veo, Lau, que esa era casi nuestra última pregunta, pero Podemos no. ver la pregunta de Milena. Ah, Que nos perdón, Bueno, perdón. la Pero leo. nos ingresaron otras, así que voy a Dice, acompañar. bien, leo la pregunta de Milena. Dice, asociación en 2023-2024 recibió donaciones por 30.000 pesos. ¿Debe presentar la declaración jurada de licitud y origen de los fondos?
Eh, Esto voy a hacer una aclaración en dos sentidos. Por un lado, ustedes sepan que nosotros no fiscalizamos los estados contables y de dónde surge, donde puede llegar a surgir estas donaciones recibidas es de esos estados contables y nosotros no lo vamos a ver. Ahora, si surge de la asamblea que recibieron donaciones y lo van a tratar como punto del orden del día, yo entiendo que van a tener que presentar esta declaración jurada siempre y cuando el monto sea o sea, la UIF a través de sus resoluciones determina cuál es el monto en el cual se encontrarían obligados a hacer esta declaración jurada de licitud y de origen de fondos. Entonces deberán revisar las resoluciones de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, para ver si ese monto es significativo como para tener que hacer esta declaración jurada. Pero como les digo, muchas de esas donaciones en realidad están asentadas en los estados contables. Y nosotros no visualizamos esos estados contables porque no los fiscalizamos, solo fiscalizamos la asamblea. Si de la asamblea surge que hablan de donaciones recibidas por tanta cantidad de monto y según la fecha de la asamblea, ese monto es significativo para presentar una declaración jurada, o sea, es significativo y que cae dentro de la obligación de tener que hacer esa declaración jurada, la tendrá que presentar. Bárbaro, y tenemos la última pregunta, es de Gloria, dice, entonces una vez al año sí se presentan las asambleas que trató el balance y aprobó la gestión de autoridades para control de IPJ, pero no hace falta la presentación de estados contables, ¿verdad? Es correcto, Gloria. Así como vos le decís, una vez al año vas a tratar los estados contables en una asamblea en donde estén aprobados y IPJ va a fiscalizar eso, no el estado contable, así que el estado contable no lo traes. Perfecto, ya no habrían más preguntas. No, habríamos terminado y la verdad que hermosos los comentarios que nos están llegando. Juan Pablo dice, muchas gracias por su tiempo, muy didáctico todo, feliz que haya parte del sector público que trabaje como se debe. Qué lindo tus comentarios, Juan. La verdad que nos encanta este espacio y lo construimos hace muchos años con las chicas. Y la verdad que es lindo el aprecio de este hermoso canal. Gloria dice, mil gracias chicas, son todas genias. Me siento muy acompañada por ustedes. Nos vemos el 16/12. Buenísimo, Gabriela. Eglis nos dice muchas gracias. Hace mucho veo los vivos, aprendí mucho y sigo aprendiendo. Mil gracias. Así que, ¿qué más pedir que estos enormes halagos? Gracias a ustedes por asistir siempre. Sé que tenemos ciudadanos frecuentes, así que gracias por siempre apoyarnos. Les hemos dejado en el chat una pequeña encuesta que creo que toma 5 minutos para que ustedes puedan comentarnos qué les pareció el vivo del día de hoy y siempre nos impulsa y nos ayuda a mejorar todos los espacios. Así que muchísimas gracias por los comentarios de nuestros usuarios. Nos quedan pendientes las respuestas de Jerónimo y Sebastián. No se preocupen, los vamos a ver y posteriormente nos contactaremos por Facebook para poder resolver esas dudas que nos quedaron pendientes. Y bueno, como último agradecimiento y el más importante para mí particularmente, gracias Gaby y gracias Lau por hacer posible este espacio, porque la verdad que son el corazón de los vivos, así que gracias por dedicar el tiempo y ser tan claras con cada una de las respuestas. Bueno, Gracias muchas de gracias a nuevo. vos, Belu, y a todos los que están conectados. Y que tengan buena semana. Igualmente, nos veremos entonces en el último vivo del año. Recordemos, anotemos el 16 de diciembre, ¿sí? De acá a 15 días tenemos el último vivo del año, así que agéndenlo y nos encontramos a las 10 de la mañana en este mismo, ¿sí? Que tengan Bueno, una muchas gracias. enorme y un gran día. Buena Bueno, semana. Chau, nos chau. Nos vemos.